Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Estamos compartiendo pantalla, todo en orden. ¿Ven bien las imágenes? Buenas, Doc, sí se ve bien. Doctor, se ve. Perfecto. Yo quisiera hoy hablar con ustedes sobre lo que ustedes están viendo acá como título, un poco las imágenes del corazón y de los grandes vasos. Van a ocupar, ustedes saben, ese espacio central del tórax, el mediastino, porque nosotros hasta ahora abordamos la imagenología torácica normal, patológica, pero haciendo hincapié en la parte respiratoria, en la patología pulmonar, en la patología pleural, pero nos está quedando esa zona central, digamos, sin información, por así decir, todavía. Por eso vamos a tratar de ver desde lo radiológico o desde lo imagenológico qué posibilidades tenemos de estudiar la silueta cardiovascular. ¿Cuáles son los métodos imagenológicos utilizados para el aparato cardiovascular? La radiografía simple, que ya la vimos en su momento, algunos comentarios hicimos respecto a la parte cardiovascular, ahora lo vamos a ir completando. La ecografía, la ecocardiografía y con el ecodoppler, color. La tomografía computada también va a aportar lo mismo que los estudios angiográficos y la resonancia. Yo quisiera un poco basarme, igual después de esta clase se la subo, yo quisiera basarme un poco en lo que la radiografía y los estudios ecográficos nos aportan, porque es un poco lo que más frecuentemente vamos a poder observar. Como para ir entrando en tema, digamos, las generalidades que podemos llegar a mencionar sobre estas estructuras es que el corazón es un órgano muscular, como dice ahí, hueco, que va a tener o va a actuar como una bomba, tiene la función de una bomba, aspirante e impelente, es decir, que toma, absorbe, por así decir, recibe sangre y la expulsa. Va a tener 4 cavidades, 2 aurículas, 2 ventrículos, todo eso lo sabemos. Se va a encontrar en el mediastino anterior y en la región inferior, prácticamente apoyándose sobre el diafragma, y va a estar relacionado, anatómicamente hablando, hacia ambos lados con los pulmones, a través de las pleuras, por supuesto. Hacia arriba va a continuar con el eje de los grandes vasos. Hacia abajo decíamos el diafragma, como apoyándose en el mismo, y por delante va a tener lo que nosotros llamamos el plastrón esternocostal, la pared torácica anterior. Después también hacia atrás tenemos la columna, que ya la vamos a ver, el esófago, que ya lo vamos a ver también, y algunos grandes vasos, fundamentalmente lo que tiene que ver con la aorta torácica descendente, con parte de la vena cava superior también. Desde la radiografía simple de tórax, ¿qué nos aporta? Como para iniciar el estudio de nuestra silueta cardiovascular. Fíjense que aporta bastante por esta razón que yo les menciono acá. El contraste natural que se establece entre el corazón, que es radiodenso, tiene densidad agua, piensen que es una víscera hueca que está repleta de sangre, por lo tanto tiene buena presencia en la radiografía, y a los lados la transparencia normal del aire pulmonar se marca un buen contraste, es decir, una diferencia entre densidades que nos van a poder dar, digamos, los primeros datos. Por ejemplo, la forma del corazón, el tamaño del corazón y cómo se van a ir manifestando o qué improntas van a dar los distintos componentes del corazón. Yo de esto les recomendaría, recuerden esta cuestión, el tamaño cardíaco. ¿Por qué? Porque alteraciones en el tamaño cardíaco, y cuando digo alteraciones en el tamaño, me estoy refiriendo a alteraciones en más, a mí me va a significar alguna patología a nivel cardíaco o a nivel cardiovascular. Insuficiencia cardíaca, alguna valvulopatía, alguna miocardiopatía, en fin, ustedes lo van a ver muy bien seguramente todo esto en cardiología, en medicina. Nosotros recordamos
que cuando radiografiamos al tórax, estas eran las condiciones que habíamos comentado, tenemos que hacer una teleradiografía. Recuerden que teleradiografía quiere decir una radiografía realizada a una distancia importante. ¿Por qué esa distancia importante? Hablamos de más o menos 2 metros entre el paciente y el tubo que está acá. Para que la imagen que aparezca en la radiografía de la silueta cardíaca, el tamaño, el diámetro, sea fidedigno con el real. Eso es lo que ustedes van a encontrar por ahí como relación 1 a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que en la radiografía mida 1 centímetro, en la realidad mide 1 centímetro. Que en la radiografía mide 8 centímetros, en la realidad mide 8 centímetros. Prácticamente 2 posiciones básicas, fundamentales, el frente y el perfil o lateral. Acá tienen ustedes un paciente preparado como para hacerse una radiografía de tórax. Recuerden que la dirección, la trayectoria del rayo va a ser, acá tienen el equipo, el tubo de rayos, va a ser póstero-anterior. Al paciente lo penetramos por detrás, por la espalda, y el rayo emergente llevando la información saldrá por la pared anterior y va a llegar hasta el chasis que está ubicado acá, en esta posición. En este caso, y con estas condiciones que yo les estoy mencionando, vamos a obtener buenos datos sobre la real dimensión de la silueta cardiovascular. Es muy importante determinar esa relación que nos va a hablar de un diámetro normal o no, o patológico de la silueta cardíaca. Esta radiografía, como les digo acá, va a constituir un documento en la historia clínica del paciente que nos va a servir como elemento comparativo con algunas que eventualmente pueda tener anteriores o las que se vayan a obtener a futuro. Es decir, nos va a facilitar, y esto lo podemos aplicar en general a cualquier región, a cualquier patología, nos va a facilitar el control evolutivo del paciente. ¿Qué vamos a analizar en una radiografía de tórax de frente? Acá tienen ustedes una radiografía de tórax de frente normal de una paciente de sexo femenino, fíjense las sombras mamarias, y tenemos la silueta cardiovascular, y acá están marcados algunos arcos, como ustedes ven en colorado, que van a determinar lo siguiente. Fíjense y compruébenlo. El borde de la silueta cardiovascular del lado derecho no es igual al borde de la silueta cardiovascular del lado izquierdo. Hablamos siempre dentro de la normalidad. Fíjense que en el lado derecho vamos a tener 2 arcos o 2 sectores, como llaman algunos, un arco inferior que va a estar dado, vuelvo a repetir, en condiciones normales, por una de las 4 cavidades cardíacas, que es la aurícula derecha, acá la tienen, que va a ser una impronta sobre el hemitórax derecho, lógicamente. Y un arco o un sector superior que va a estar dado por la presencia de la vena cava superior que está descendiendo por acá, pero también por la aorta torácica ascendente que está saliendo desde el ventrículo, hace este trayecto sobre el lado derecho, que es anterior, y después se va a curvar y se va a meter hacia atrás para darnos ya el primer arco del lado izquierdo cardíaco, o el arco superior. ¿Qué estructura a mí me da este arco superior del lado izquierdo? El cayado de la aorta. Por ahí ustedes van a escuchar, o se suele decir, el botón aórtico. En realidad, el nombre anatómico más correcto es cayado aórtico, porque esta aorta que viene por acá asciende, pasa al otro lado, se curva y se mete bien hacia atrás y desciende al lado de la columna, tiene forma de un cayado, es decir, de una curva. ¿De acuerdo? Arco superior del lado izquierdo. A continuación,
un arco medio o segundo arco, como llaman algunos, arco medio, que va a estar dado por la presencia de la arteria pulmonar del lado izquierdo. Este arco, fíjense que es visible porque la relación o la posición anatómica de la arteria pulmonar del lado izquierdo en relación al bronquio es que el bronquio está entrando al pulmón y la arteria pulmonar lo cabalga, lo monta, lo pasa por arriba. Entonces hace esa marca que ustedes ven acá. Ustedes me dirán, ¿por qué vemos la arteria pulmonar en el ilio izquierdo y no en el derecho? Por la ubicación anatómica. En el ilio derecho, la arteria pulmonar derecha junto con el bronquio fuente del pulmón derecho entran prácticamente paralelos, uno al lado del otro. En cambio, en el lado izquierdo, como dijimos, uno lo va a montar al otro. Por eso hace esa mayor impronta. Y también está descrito que este arco medio del lado izquierdo tiene la particularidad de ser versátil, es decir, va cambiando según la edad del paciente. Paciente niño, paciente pediátrico, este arco es inclusive adolescente, es convexo hacia afuera, un poco como está marcado acá, o más todavía. Con la edad se va rectificando y en los pacientes ancianos, se vuelve con una o presenta una conformación más cóncava hacia afuera. Parámetros normales según la edad del paciente. Y finalmente hacia abajo, el tercer arco o el arco inferior, que fíjense es el más prominente de todos los arcos que tenemos, que está dado por otra de las 4 cavidades cardíacas, que es el ventrículo izquierdo. En una radiografía de tórax de frente es la cavidad que mejor vemos, que más evidentemente la vemos, el ventrículo izquierdo. Fíjense que si yo marco una línea media por acá sobre el eje medio de la columna vertebral, más o menos 1/3 de la silueta cardíaca avanza hacia la izquierda, pero 2/3 avanzan hacia la izquierda. 1/3 a la derecha, 2/3 a la izquierda. El corazón no está a la izquierda, como por ahí se dice. El corazón está en el medio, en el mediastino, pero la punta, el área ventricular, que es la más importante en volumen, en tamaño, fíjense cómo apunta hacia el lado izquierdo. Habíamos dicho, aurícula derecha a la derecha y abajo, ventrículo izquierdo a la izquierda y abajo. Me estarían faltando visualizar 2 cavidades. El ventrículo derecho, que lo vamos a ubicar hacia abajo y hacia adelante en una posición de un corazón normal, normal anatómicamente y normal fisiológicamente. De ahí que van a escuchar que algunos dicen que el ventrículo derecho es la almohada del corazón, es sobre la cual el corazón se acuesta sobre el diafragma, pero avanza sobre la cara anterior también, ventrículo derecho. El eje cardíaco tiene una proyección oblicua. En este extremo estaría el ápex cardíaco, o también llamada la punta del corazón, es decir, la unión de las 2 estructuras ventriculares. Y fíjense cómo a este nivel tenemos una discreta disminución de la densidad, porque en esta confluencia ventricular, digamos, vamos a encontrar la grasa apexiana, es decir, un pequeño panículo adiposo que sirve como para fijar el corazón al diafragma. Nos quedaría una cavidad, la aurícula izquierda. La aurícula izquierda, la vamos a proyectar hacia atrás. Por eso, en una radiografía de frente no la vemos. Aurícula derecha, acá, abajo y a la derecha, y a la aurícula izquierda la vamos a proyectar, digamos, hacia atrás. Esa es la forma, el morfismo, los contornos cardíacos normales. Lo que les decía recién, 1/3 del corazón se proyecta al hemitórax derecho, 2/3 sobre el hemitórax izquierdo en condiciones normales.
Fíjense que podemos tener variantes de la forma, del aspecto del corazón, según el biotipo. El biotipo es lo que también se llama el hábito constitucional. Lo que nosotros veíamos anteriormente y ordinariamente es el corazón de un paciente normolíneo. ¿Cuál es el paciente normolíneo? El biotipo normolíneo. Aquel paciente en el cual sus diámetros longitudinales a lo largo están en armonía con los transversales a lo ancho. La mayoría de las personas. Pero podemos tener variantes del biotipo que están dentro de la normalidad, son variantes de lo normal. Por ejemplo, el paciente longilíneo, o también llamado hábito constitucional asténico, el largo. Fíjense que no les digo el flaco, les digo el largo, el paciente que nosotros lo vemos y nos da esa sensación de alargamiento. Vamos a tener un corazón, que algunos lo llaman corazón en gota, parece como un corazón más pequeño, pero quiero que ya recuerden algo. Tengan en cuenta algo que lo vamos a ver enseguida. El diámetro cardíaco lo vamos a tomar siempre en relación al diámetro torácico. Y en un paciente longilíneo, asténico, el ancho torácico no es tan manifiesto. Por eso el corazón nos da esa sensación de ser más pequeño, pero está dentro de lo normal. Pero tiene esta configuración como un corazón más alargado, más pendular. ¿De acuerdo? Vamos al otro extremo. El paciente brevilíneo también se llama biotipo o hábito constitucional pícnico. El paciente ancho, fíjense que no les digo gordo ni nada por el estilo. Les digo ese paciente que nosotros lo vemos y nos parece ancho, donde los diámetros transversales es como que están más acentuados que los longitudinales. Quizás a nivel torácico. En lo físico, yo no creo que encuentre una persona que sea más ancha que alta. Hablamos de un adulto. En este caso, fíjense, vamos a tener un corazón que se nos presenta como horizontalizado. Fíjense, entre comillas les digo, el tamaño, el diámetro de este corazón. Pero no perdamos de vista el ancho, el diámetro lateral del tórax, de la caja torácica. Entonces, este corazón está en armonía con el tórax, con el diámetro torácico. Puede estar perfectamente dentro de los límites normales, aunque objetivamente yo diga, no, este corazón es más chico, este es más grande. No, tengamos en cuenta el ancho torácico. ¿De acuerdo? ¿Cómo manejamos esa relación para evaluar el diámetro cardíaco? Vamos a aplicar lo que se llama el índice cardiotorácico. Perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O voy muy rápido? ¿O quieren que vuelva a explicar algo o a comentar algo? Por favor, me lo dicen, me lo ponen en el chat o me abren el micrófono, como decimos siempre, pero evacuemos las dudas, por favor. El índice cardiotorácico. Fíjense que esta es una maniobra sencilla que nosotros la tenemos que tomar siempre, es decir, rutinariamente, habitualmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? La manera correcta. Tenemos una radiografía de tórax de frente, cumpliendo los requisitos que habíamos dicho, paciente de pie, teleradiografía, inspiración máxima, apnea momentánea, ese respire hondo y aguante. Muy bien, tenemos la radiografía. ¿Cómo tomamos el índice cardiotorácico? Fíjense que podemos trazar una línea vertical, que acá está en color rosado, que vaya sobre la línea media del tórax. Si yo digo línea media del tórax, obviamente, va a ir sobre la línea media de la columna vertebral. Ya vamos a ver después columna. Esta línea. ¿Qué hacemos a continuación? A partir de esta línea vertical, mido en centímetros cuál es la distancia que hay entre esa línea central y el punto más saliente del arco inferior del lado derecho. La mido. Supongamos, vamos a dar valores a propósito para que nos dé el resultado que queremos. Supongamos que esto nos mida 4 centímetros. Ojo,
No estoy diciendo que debe medir 4 centímetros. Puede medir 4, puede medir 3, puede medir 6. En este caso, pongamos que mide 4 centímetros. ¿Qué hacemos a continuación? Tomamos la distancia y la medimos en centímetros con una regla común centimetrada, la distancia que hay entre esa misma línea vertical y el punto más saliente de la silueta cardíaca del lado izquierdo, que seguramente va a estar en el punto más saliente de la impronta del ventrículo izquierdo. Medimos. Supongamos que mida en esta paciente 8 centímetros. Pueden ser 6, 7, 8, 10, ponemos números arbitrariamente. Teníamos 4 centímetros acá, tenemos 8 centímetros acá, sumamos. 8 centímetros más 4 centímetros me da un resultado de 12 centímetros. Muy bien. Esa cifra la voy a poner como numerador de una operación aritmética. ¿De acuerdo? ¿Qué hago a continuación? Mido la distancia que hay en esta línea celeste desde el extremo más apartado de la caja torácica del lado derecho al extremo más alejado de la caja torácica del lado izquierdo, que seguramente va a estar sobre las bases pulmonares, sobre la base del tórax. Acuérdense la configuración del tórax, de los pulmones, que decíamos es como piramidal. Bueno, medimos y supongamos que esa distancia sea de 24 centímetros. Les vuelvo a repetir, pueden ser 22, 24, 28, 30, lo que fuera. Ese número, 24 centímetros, lo ponemos como denominador en esa operación aritmética que les dije. Es decir, me va a quedar 12 centímetros sobre 24 centímetros. Simplificamos, se van las unidades, saco los centímetros. Me va a quedar 12 dividido 24. ¿Cuál es el resultado de esa operación aritmética? Si yo hago 12 dividido 24, ¿cuál es el resultado? A ver, ¿qué les parece? 0,5. Perfecto. 0,5, 0,50, es lo mismo. Fíjense lo que dice acá abajo en amarillo. Valor normal del índice cardiotorácico igual o inferior a 0,5 o a 0,50. Si me da 0,5, ojo, decir 0,5 o 0,50 es lo mismo. Si me da 0,50 es normal. Si me da 0,45 es normal. Si me da 0,47 es normal. Ahora, si me da 0,55 o si me da 0,60 o si me da 0,80, eso es patológico. Ese paciente tiene una cardiomegalia. ¿Qué es la cardiomegalia? El agrandamiento de la silueta cardíaca. ¿Cómo, doctor? ¿Sí? ¿Puedo repetir esa última parte, lo de la ¿Sí? cardiomegalia? No la escuché bien. Sí. Cuando el resultado de esa operación me da 0,50 o menos, es normal. 0,50, 0,48, 0,45 es normal. Ahora, si supera esa cifra de 0,50, 0,55, 0,58, 0,60, 0,70, eso es patológico. Eso me está diciendo que este corazón presenta una cardiomegalia. ¿Qué es la cardiomegalia? El agrandamiento del corazón. Ustedes saben que esa palabra megalia viene de una palabra griega, megalos, que quiere decir grande, agrandado. Hepatomegalia, un hígado agrandado. Esplenomegalia, un vaso agrandado. Cardiomegalia, un corazón agrandado. Tengo que estudiar al paciente porque eso es un signo de alguna patología. Para empezar, estudiémoslo si no tiene una insuficiencia cardíaca. El índice cardiotorácico me indica el tamaño del corazón según la relación entre el tamaño del corazón y el tamaño del tórax. Pero fíjense, es un índice, no tiene unidad, es un numerito. 0,50 es lo normal. No son 0,50 centímetros, no son 0,50 milímetros, no son 0,50 centímetros cúbicos. No tiene unidad, es un índice, solamente un número.
¿De qué otra forma lo podemos decir? Que el tamaño cardíaco o el corazón debe ocupar o puede ocupar normalmente hasta el 50% del diámetro total torácico. Es lo mismo, lo digo de otra manera. ¿De qué otra manera puedo decir? Un poco más gráfica, si ustedes quieren. Que un corazón normal debe entrar 2 veces en el ancho del tórax. Fíjense que estoy diciendo 3 maneras diferentes para expresar el mismo sentido. Hasta 0,50 como índice cardiotorácico, o el corazón debe ocupar hasta el 50%, es decir, la mitad del diámetro torácico, para que el corazón, la otra manera, me pueda entrar 2 veces en el ancho torácico. Con estas características yo puedo decir, o con este resultado, que el corazón que estoy analizando de ese paciente es normal o está agrandado. Comparen la imagen de este corazón que tienen acá, que seguramente está dentro de lo normal, con un índice cardiotorácico de 0,50 o menos, y comparen, por ejemplo, con este otro que tienen acá. Yo les diría, en este caso, obviamente, es prácticamente, no es del todo imprescindible tomar el índice cardiotorácico regladamente como yo les mostré recién. Porque a simple vista yo puedo darme cuenta de que este corazón no va a entrar 2 veces en el ancho torácico. No ocupa el 50% del ancho torácico. El índice cardiotorácico de este paciente me tiene que dar bastante más que 0,50. Pero acostumbrémonos a tomar el índice cardiotorácico como corresponde. Porque por ahí, según el biotipo del paciente, la vista, la sensación visual nos puede jugar una mala pasada. Y cuando yo considero que hay una cardiomegalia, a lo mejor es un paciente con una caja torácica enorme y no hay una cardiomegalia. Un paciente con un hábito deportivo, por ejemplo, atlético muy marcado. O todo lo contrario. Yo miro y digo, este corazón está muy alterado. Tomo el índice cardiotorácico. Y el índice cardiotorácico me puede hablar de que el corazón, aunque me impresione como agrandado, no esté agrandado. Ese es el índice cardiotorácico, que quiero que quede bien clarito esto, que quede bien marcado esta cuestión. ¿De acuerdo? ¿Qué más podemos decir? Fíjense que vamos a ver, podemos encontrar algunas variaciones en la forma del corazón. Generalmente estas variaciones las vamos a asociar a patologías. Si yo tengo que hablar de algo que no sea patológico en la forma, yo les diría más en la posición. Un paciente que tenga una dextrocardia, es decir, el corazón al revés. El área ventricular viene hacia la derecha, una dextrocardia. O lo que sería más completo, más ampliatorio, un paciente que presente un situs inverso. ¿Qué es un situs inverso? Todos los órganos tóraco-abdominales están invertidos. El corazón está a la izquierda, el vaso está a la derecha, etcétera, etcétera. Algunas formas, les muestro dos. Doctor, ¿el corazón está dónde? ¿Cómo? En ese síndrome donde todos los órganos cardiotorácicos están invertidos, el corazón está a la derecha. Situs inverso. Situs inverso. Fíjense, quiere decir lugar invertido. Eso quiere decir al otro lado. Situs inverso. Cuando todos los órganos están en el lado contrario. Cuando es solo el corazón el que está ubicado al revés, digamos, vamos a hablar de una dextrocardia. Es decir, corazón hacia la derecha. Eso sería una dextrocardia. En cuanto a las variaciones de la forma, les voy a mostrar solamente 2 que son muy características, patológicas por supuesto. Fíjense en primer lugar esta que está acá. Un paciente con un derrame pericárdico. De entrada, yo pienso que compartirán ustedes la idea que les voy a decir. Esto me impresiona como un corazón enorme, una cardiomegalia enorme. Perfecto, puede tener una cardiomegalia. Pero además, fíjense que los contornos están sumamente definidos, netos, bien marcados, y fíjense que la densidad de esta zona
Y la densidad de esta zona no es la misma que la densidad del resto del área cardíaca. Es menos densa. Esto es lo que nos tiene que hacer pensar en un derrame pericárdico. ¿Qué es el derrame pericárdico? La acumulación de líquido en el espacio pericárdico. ¿Cuál es el espacio pericárdico? El espacio que queda entre el corazón, entre el músculo cardíaco, el miocardio, y el pericardio, que es esa membrana que recubre el corazón. Como lo hace la pleura, ¿se acuerdan con los pulmones? Bueno, acá tenemos el pericardio. A este corazón se le suele denominar aspecto en botellón, como que fuera una damajuana, digamos, un botellón, que acá podríamos tener la tapa del botellón por el callado aórtico. Bueno, hay que estudiarlo. ¿Cómo lo vamos a estudiar a este corazón con un derrame pericardio o sospechoso de derrame pericárdico? Le vamos a hacer una ecocardiografía, que enseguida la vamos a ver. ¿Qué es una ecocardiografía? Es la ecografía o la imagen ecográfica del corazón. Fíjense que en pulmón, ¿se acuerdan que habíamos dicho? En respiratorio no se ocupa prácticamente la ecografía. Muy poco, porque hay aire. El aire es un mal conductor del ultrasonido. Pero si este corazón está rodeado por una cantidad de líquido pericárdico, yo apoyo el transductor y con lo primero que se va a encontrar el ultrasonido cuando penetra en el paciente es con líquido. Entonces voy a tener una muy buena respuesta ecoica. Ese estudio se llama ecocardiografía, que enseguida lo vamos a referir. Otra forma alterada del corazón. Fíjense este corazón, una radiografía de un chiquito. Este es un niño, un paciente pediátrico. Fíjense el aspecto, el tamaño del tórax, fíjense la posición de los brazos de este chico, está como colgado, sostenido para poder hacerse la radiografía, fíjense cómo aparecen ambas clavículas, y miren el corazón. Un corazón que puede estar agrandado, habría que tomarlo, pero fíjense la punta del corazón. La punta del corazón está hacia arriba. Normalmente la punta del corazón es como que se apoya sobre el diafragma y nos da esa sensación de estar hacia abajo. Bueno, acá lo tenemos hacia arriba, la punta hacia arriba. Es lo que se va a denominar corazón en sueco, sueco con Z. Si fuera sueco con S, el sueco con S es la persona que nació en Suecia. Sueco con Z hace alusión al sueco. ¿Ustedes saben lo que es el sueco? Para comparar, para tener una idea de por qué corazón en sueco. El corazón en sueco hace referencia al sueco con Z, que es el calzado típico del pueblo holandés. Un calzado, un zapato, un calzado, que tiene la punta hacia arriba. Esto es lo que hace comparación con este tipo de corazón. Y otra cuestión que tenemos que ver, no se olviden, fíjense este pedículo vascular, cómo está bastante ensanchado. Es un niño, un mediastino superior ensanchado. ¿En qué tendríamos que pensar? ¿Qué puede tener ese chico ahí propio de la edad? Un niño pequeño. ¿Qué hay ahí? Que nosotros adultos ya no lo tenemos. El timo. Correctísimo, el timo. Esto nos suele dar lo que se llama el signo de la vela o de la onda tímica. La vela, no la vela que se prende o se apaga, la vela del velero. Fíjense que a alguno se le ocurrió que esto era parecido a la vela de un velero, que esto podría ser la embarcación y la vela. Corazón en sueco. Muy propio de una malformación cardíaca congénita que se llama tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot. Si yo digo tetralogía, tetra quiere decir 4. Es decir, 4 alteraciones congénitas en el mismo chico. Fallot fue el científico que lo estudió y lo enunció. Son alteraciones o variaciones entonces en la forma del corazón. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar o aclarar que no haya quedado del todo bien definido? A ver el chat, si hay algo en el chat. No, en el chat no hay nada.
Avanzamos un poquito entonces para tratar de ver lo más que podamos. Yo tengo una pregunta, doctor, pero... Sí, ¿cómo no? Adelante. Es en cuanto a la dextrocardia. ¿Puede ser una dextrocardia patológica o natural, o sea, o fisiológica? No. A la dextrocardia se lo considera, hay distintas escuelas, aclaro. En general se considera como una variante de la normalidad. ¿Por qué? Porque ese paciente con una dextrocardia puede desarrollar su vida absolutamente normal. Si presenta patologías a nivel cardiovascular, son las mismas que puede presentar un paciente que tiene su corazón, digamos, como la gran mayoría de las personas. No lo predispone a alguna patología en particular. Por eso se considera como una variante de la posición normal del corazón. Hay estudios, sí, que sobre todo los que hacen los cardiólogos infantiles, que hay algunas patologías, algunas, que pueden tener una mayor incidencia con estas variantes en la posición del corazón, pero no es nada significativo. ¿Estamos? Quiero hablarles, o quiero... ¿Alguna otra pregunta? Quiero que hablemos un poquito de esto que está acá ahora. De la ecocardiografía, un estudio que lo van a ver habitualmente, que lo van a pedir habitualmente en pacientes con ese sesgo, por supuesto. Rutinariamente a un paciente asintomático no le voy a pedir una ecocardiografía. Le voy a hacer o le voy a pedir cuando estoy estudiándolo cardiológicamente por la causa que fuera o por un control cardiológico. No es como pedir una radiografía de tórax. ¿Se entiende la diferencia? Pero es sumamente útil, aporta muchísimos datos. Vuelvo a decir, si yo hablo de ecocardiografía, es la imagen ecográfica del corazón. Y podemos hacer de distintos modos o de distintas maneras. Es un grupo de exámenes que van a utilizar ultrasonido para examinar el corazón. Lo primero que tenemos que hacer, acá no hay radiación X, acá hay ultrasonidos. Gran ventaja, es no invasivo, porque lo único que se le va a hacer al paciente es pasar sobre la pared torácica anterior o lateral, de acuerdo a cómo se quiera entrar, el transductor. Absolutamente no invasivo, absolutamente indoloro, lógicamente. Lo único, pasar gel primero sobre la piel del paciente, como para toda ecografía, porque el gel va a ser el medio líquido que nos va a permitir que los ultrasonidos, digamos, penetren la pared torácica en este caso y lleguen al corazón, que va a ser nuestro órgano en estudio. Obviamente no va a tener radiaciones ionizantes, es de rápida ejecución, si la persona que la va a hacer lo sabe hacer, obviamente. Se puede manejar con equipos portátiles, es decir, por ahí el paciente no hay que trasladarlo, y el ecografista va, alguna vez a lo mejor vieron, con su ecógrafo portátil, que es como una valijita, hasta el lugar del paciente para hacer el estudio. Sabiendo que es un estudio, como toda ecografía, operador dependiente. Ya lo habíamos mencionado en la parte digestiva. Un estudio operador dependiente. Operador dependiente quiere decir que depende directamente de la persona que hace el estudio, de la pericia, de la preparación, de la experiencia que tenga. Porque como toda imagen ecográfica, no es una imagen que sea anatómicamente muy definida. Es un estudio que tiene valor realmente en tiempo real. ¿Qué quiere decir? Cuando se está haciendo y el ecografista lo ve. Por eso se habla de un estudio dinámico. Vemos, en este caso, el corazón o los vasos o lo que fuera, en movimiento, en función. Más que información anatómica, recuerden, la ecografía nos va a dar información funcional. Ese es el valor de la ecografía. Por eso decimos que es un estudio dinámico, que es un estudio en tiempo real. ¿De acuerdo? Hay distintos tipos. La bidimensional, que ya la vamos a ver.
la ecografía Doppler o Doppler color o la ecodoppler, como ustedes habitualmente habrán escuchado hablar. Fíjense que habitualmente decimos el ecodoppler y en realidad es la ecodoppler, porque estamos hablando de la ecografía Doppler. Se puede hacer con pruebas de estrés o de esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Hablamos de la bidimensional, esa ecocardiografía que decíamos para estudiar el corazón. Para que nos ubiquemos, ustedes se darán cuenta que esto es un corte tomográfico. Un corte tomográfico donde estamos trabajando con una ventana mediastinal, no vemos los pulmones, sí vemos el área mediastinal, sus partes blandas, con contraste. Fíjense que esto que ustedes tienen acá es la aorta torácica descendente, que va a estar ubicada de la línea media inmediatamente hacia la izquierda del paciente, acá la tienen, y un corte tomográfico axial, sí, por supuesto, bajo. ¿Por qué les digo bajo? Y porque estoy viendo el corazón, el área cardíaca. Acá no veo bronquios, no veo tráquea, no veo nada de eso, veo el corazón. Y fíjense cómo decíamos cuando veíamos la radiografía, acá lo acoplamos perfectamente. Hacia la derecha, la aurícula derecha. Hacia la izquierda, el ventrículo izquierdo. Hacia adelante y hacia abajo, el ventrículo derecho. Acá el ventrículo izquierdo, perdón, creo que les dije derecho. Ventrículo izquierdo. Acá adelante y abajo, el ventrículo derecho. Y hacia atrás, la cuarta cavidad, que era la aurícula derecha. Y fíjense que acá la trayectoria de los ultrasonidos, el recabar la información ecoica para después pasar al transductor, a la computadora y a la imagen, digamos, vamos a seguir tres ejes, como se suele decir. En primer lugar, fíjense, en rojo aparece acá, primero en verde, lo que vamos a llamar el eje largo. Es como si nosotros estudiamos la silueta cardíaca de punta a punta, de arriba a abajo, el eje largo. Vamos a pasar entre las aurículas y después entre los ventrículos. Y vemos ecográficamente todo lo que está por ahí. El aparato valvular, el músculo cardíaco, los flujos sanguíneos, etcétera, etcétera. Primera mirada. Segunda mirada, otro eje. El eje corto. Es como si nosotros cortáramos axialmente al corazón. En el primer eje a lo largo, acá a lo ancho. Este es el eje corto, algunos llaman eje ancho. Es decir, va a pasar entre la aurícula y el ventrículo derechos y entre la aurícula y el ventrículo izquierdos. Y finalmente, seguimos en amarillo, el que se llama eje de las cuatro cavidades. Es decir, vamos a ver, es como si nosotros recorriéramos el corazón por fuera, o si nos queremos meter, pero vamos pasando de cavidad en cavidad. Acá tendríamos un poco una representación esquemática. Fíjense el eje corto, fíjense en verde, como decíamos, el eje a lo largo, y en amarillo ese eje que nos permite recorrer las cuatro cavidades. Esto es lo que se hace en la ecocardiografía bidimensional. ¿Qué más podemos decir de esta ecografía? Se va a basar en la reflexión de los ultrasonidos, por supuesto, el rebote, llega el ultrasonido, golpea, choca contra lo que tiene que chocar y retoma, rebota, vuelve el eco. Las imágenes se toman a partir de varias ventanas acústicas según las rotaciones del transductor, los ejes que recién les decía, y podemos ver todo el corazón y los grandes vasos en tiempo real, es decir, en la medida que vamos haciendo el estudio lo vemos, y en distintos planos bidimensionales, en distintos planos de corte, digamos. ¿Cuáles son las indicaciones? ¿En qué paciente o en qué situación ustedes van a pensar en le voy a pedir una ecocardiografía? Valoración de cavidades cardíacas, ver el tamaño de las cavidades cardíacas, sobre todo del ventrículo izquierdo,
y la función del ventrículo izquierdo, fíjense que de las 4 cavidades, piensen ustedes en la fisiología cardíaca, seguramente la que lleva el papel protagónico es el ventrículo izquierdo. Es decir, el que mayor dinámica. ¿Por qué razón? Porque a partir de él va a salir la aorta, que es el gran vaso, es el vaso que nos va a llevar sangre a todo el organismo. Entonces es el que necesita mayor fuerza sistólica para, digamos, empujar, para lanzar, para eyectar la sangre. Nos va a servir para verificar posibles anomalías en el movimiento de la pared. ¿Qué es el movimiento de la pared? El músculo cardíaco, el miocardio, que se tiene que contraer y dilatar sístole, diástole, sístole, diástole, de forma armónica, continua. No puede hacer algo así y después en la diástole algo así. No. Sístole y diástole. Nos va a permitir estudiar hipertrofias, insuficiencia, lo tengo que asociar. Muy importante, recuerden, para evaluar el aparato valvular, la morfología, los movimientos de las válvulas cardíacas. Cumple su función, se abren del todo, se cierran del todo para permitir o impedir el pasaje de la sangre, o tienen una apertura parcial y un cierre parcial. Todo esto se estudia. Ver si no hay calcificaciones valvulares. Si yo en la válvula tengo, en alguna válvula, tengo calcificaciones, piensen ustedes, lógicamente, esa válvula perdió elasticidad, perdió motilidad, perdió contractilidad. Y visualizar el aspecto de todas las estructuras que estén antes de las válvulas y después de las válvulas, sub- y supravalvulares. Y la otra indicación que lo veíamos hace un momento, evaluar el espacio pericárdico. ¿Para qué? Para confirmar o descartar o descubrir presencia de colecciones líquidas. Si yo digo colecciones líquidas en pericardio, estoy diciendo derrame pericárdico, que era lo que hoy hablábamos. Y fíjense, les muestro esto que está acá, que es una ecografía, una ecocardiografía, donde voy a evaluar la función de las válvulas mitral y aórtica, que sería esto que está acá. En diástole, es decir, la válvula se abrió para permitir el pasaje. Y fíjense que si investigo en el otro movimiento fisiológico normal, va a ser este, en sístole, que es cuando la válvula se cierra. Y fíjense, yo voy a movilizar acá las dos imágenes para que ustedes vean cómo se ve una ecocardiografía en tiempo real dinámico cuando se está haciendo. Fíjense, tenemos esto, fíjense. Así es como ustedes van a ver. Perdón, me fui a una imagen. Acá, vuelvo ahí, lo vemos en diástole, lo vemos en sístole, lo vemos en diástole, lo vemos en sístole. Fíjense cómo se va moviendo la válvula. En diástole, en sístole, en diástole, en sístole. Ese movimiento es el que nosotros vemos durante el estudio. ¿Entienden por qué les digo que la ecocardiografía nos da información fundamentalmente funcional y no tanto anatómica? Porque si yo no digo, esto es el corazón, esta es tal cavidad, esta es tal válvula, podemos perdernos anatómicamente. Pero sin embargo, si yo pongo esto en funcionamiento como sucede en la realidad, fíjense que tengo muy buena información funcional. Normal o anormal, por supuesto, va a depender de cada paciente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo les mencioné, junto con la ecocardiografía o la ecodoppler, como habíamos dicho. ¿Para qué se usa? Estamos aplicando el efecto Doppler. Es un efecto o un fenómeno físico. ¿Qué estudia el efecto Doppler? Cómo se mueven cuerpos en un flujo líquido en movimiento. Cuerpos determinados o estructuras orgánicas en un flujo líquido que tiene movilidad. ¿Cuál es el flujo líquido? Un vaso, ya sea una arteria o una vena. ¿Cuáles son los movimientos, los elementos formes que viajan? Las células sanguíneas, los eritrocitos, los glóbulos rojos.
Se basa en la reflexión de los ultrasonidos en los eritrocitos en movimiento. ¿Para qué me sirve? Para medir, la velocidad del flujo a través de las cámaras cardíacas dentro del corazón, o una vez que salimos del corazón, a través de los grandes vasos. Y ustedes habrán escuchado hablar de ecodoppler carotídeo, de ecodoppler yugular, de ecodoppler arterial, de ecodoppler venoso. Bueno, para investigar eso, cómo fluye, cómo viaja la sangre a través de sus eritrocitos, que van a ser los que nos van a dar la señal ecoica, si lo están haciendo de manera normal o patológica. Es un estudio, uno de los muy pocos estudios por imágenes, que va a tener color. El color está colocado, está puesto en forma caprichosa, nada más que para distinguir los distintos flujos, fundamentalmente la dirección que sigue el flujo. Así es que los distintos colores indican la dirección del flujo sanguíneo. Lo que vemos en azul, el flujo está viniendo hacia el transductor. Yo coloqué el transductor en un punto determinado del vaso de un paciente. Las imágenes azules a mí me marcan el flujo que está llegando al transductor. El flujo rojo, la dirección opuesta, el flujo que se aleja del transductor. Normales los dos, lo que llega hasta ese punto y lo que desde ese punto se aleja. Lo patológico lo podemos ver en verde, en naranja, en amarillento, y son los flujos turbulentos. ¿Qué quiere decir flujos turbulentos? Los que no tienen una dirección precisa, continua y persistente. Es como si hiciera remolinos la sangre dentro de ese vaso, por alteraciones valvulares, bueno, si fuera el corazón, o en los vasos venosos. Cuando se estudia a un paciente una patología varicosa, por ejemplo, de miembros inferiores, donde hay alteraciones del retorno venoso, vamos a ver que en lugar de subir ese flujo normalmente, le cuesta, y es como que sube y baja, vuelve a subir, baja un poquito, vuelve a subir, baja un poquito, hace remolinos, tiene turbulencias. Por eso la ecodoppler es sumamente útil, efectiva y aplicada a todas las patologías, por ejemplo, del retorno venoso o de los trastornos del flujo sanguíneo. Eso hace la ecografía Doppler. Usos clínicos: estenosis valvulares, insuficiencias valvulares, medir el flujo volumétrico, cuánto viene, cuánto va, cuánto queda, evalúa los llenados diastólicos en el corazón, en fin, todo lo que tiene que ver, nuevamente hablamos, con funcionamiento más que con anatomía, pero en este caso sobre los vasos, ya sean arteriales o venosos. También habíamos mencionado, con esto estoy terminando porque ya nos estamos pasando de hora, que hay otro tipo de ecografía, que es la ecografía de estrés o de esfuerzo. Se toman imágenes en reposo y durante el esfuerzo. Vemos cómo reacciona la función cardíaca de ese paciente ante un esfuerzo. Normalmente, nosotros tenemos que tener la capacidad de adaptabilidad al esfuerzo. Es decir, si yo estoy acá sentado, mi corazón late normalmente, mis vasos llevan y traen sangre, etcétera, lo mismo que ustedes. Y si yo me levanto y me voy y camino 20 metros, voy a hacer un pequeño esfuerzo, pero mi corazón se debe adaptar. O si yo estoy acá en mi casa, en la planta baja, y quiero ir arriba, a la planta alta, a mi dormitorio, subo la escalera, bajo la escalera, un mayor esfuerzo, mi corazón, si funciona normalmente, tiene que adaptarse a ese esfuerzo. Y si yo estoy dando clase, me tocan el timbre, estoy solo, no puedo atender, pero necesito atender, entonces salgo y la persona se fue y corro hasta alcanzarla y vuelvo, mi corazón tiene que adaptarse a ese esfuerzo. Ojo, en condiciones normales. Eso a mí me permite investigar la ecocardiografía de estrés o de esfuerzo. Me evalúa sobre todo las coronarias.
una posible enfermedad coronaria. ¿Por qué las coronarias? Porque recuerden que las coronarias son las arterias, las primeras colaterales de la aorta, que van a irrigar el músculo cardíaco, justamente el miocardio. Entonces, si esas coronarias no están permeables, están disminuida su luz, tienen calcificaciones ateromatosas, tienen lípido o lo que fuera, el calibre de las coronarias, que ya de por sí, recuerden por anatomía, son vasos muy finitos, si ya de por sí, por el depósito graso o lo que fuera, se achica la luz, va a llegar menos sangre al músculo cardíaco. ¿Qué le va a pasar a ese corazón? Y va a entrar en insuficiencia. Va a tener que hacer mayor fuerza para lograr un volumen minuto dentro de los valores normales. O trasládenlo esto a arterias cerebrales, por ejemplo, a la carótida o cualquier otra, que estén comprometidas con calcificaciones, con placas ateromatosas. Entonces, ante el esfuerzo, al estar reducidas, ese corazón tiene que bombear más sangre para que no me hipooxigene el cerebro. Piensen algo, el cerebro es el músculo oxígeno, el órgano, mejor dicho, oxígeno dependiente por excelencia. Nuestro cerebro, para funcionar y estar conectados, necesita indefectiblemente de dos elementos, oxígeno y glucosa. Otros órganos se pueden aguantar con menos niveles de oxígeno o de glucosa, el hueso, por ejemplo. Pero si a mi cerebro no llega la cantidad suficiente de oxígeno y de glucosa, ¿qué vamos a sentir? Cansancio, sueño, falta de concentración, me voy a dispersar, a lo mejor como están todos ustedes ahora, después de 1 hora y pico de estar hablándoles, ya ustedes están necesitando airearse, tomar oxígeno, aire, comer algo dulce, tomar algo dulce, para que su cerebro otra vez vuelva a funcionar normalmente. Estas ecocardiografías de estrés o de esfuerzo se suelen hacer en forma artificial, digamos, acá tienen una imagen, a lo mejor lo habrán visto hacer alguna vez o algún familiar de ustedes. Digo familiar de ustedes y no ustedes porque ustedes son muy jóvenes y seguramente su función cardíaca y sus coronarias están óptimas. Entonces, se puede hacer el esfuerzo en forma artificial con esta cinta. Fíjense que el paciente va caminando, se regula, se aumenta, se disminuye la velocidad de rotación de la cinta para que el paciente tenga que caminar más rápido o correr, llegado el caso, o una bicicleta fija, donde el paciente va a pedalear con distintas cargas para que el pedaleo sea menos forzoso o más forzoso. Esta ecocardiografía de estrés o de esfuerzo tiene indicaciones muy interesantes y se puede llegar a realizar aún cuando el paciente no pueda hacer ningún movimiento, con una solución, un medicamento que es la dobutamina, es una catecolamina que lo que va a hacer es incrementar el consumo de oxígeno. Entonces es como si el paciente anduviera en bicicleta, caminara, corriera o lo que fuera. Es muy importante, recuerden esto último que está acá, con esto estoy terminando, la ecocardiografía Doppler puede emplearse en reposo y durante el esfuerzo. Se hacen habitualmente de las dos maneras y se compara para determinar qué respuesta hemodinámica al esfuerzo puede tener un paciente cuando eventualmente pueda existir una valvulopatía, una miocardiopatía, una coronariopatía, lo que ustedes quieran. Fíjense, otra vez volvemos a lo que dijimos varias veces en el transcurso de hoy. La ecografía nos da fundamentalmente información fisiológica, información de función fisiológica o fisiopatológica, dependiendo del paciente. Pero función, yo no busco anatomía con la ecografía. Para eso pensaré en otro estudio. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta? Porque ya nos pasamos un poquito y después recibo el aviso de que me pasé de minutos de Zoom. Pero ¿hay alguna pregunta que quieran hacer? A ver en el chat. No, en el chat no veo nada. ¿Hay alguien que me quiera preguntar algo? ¿Qué significaba Doppler? Doppler es un efecto físico que mide o hace alusión a cómo se movilizan determinados cuerpos en un medio líquido.
que tenga un flujo, que tenga un sentido. Fíjense que ecodoppler hace alusión a un físico inglés de apellido Doppler que vivió en el siglo XVIII. Él lo descubrió. ¿Saben cómo lo descubrió? Les cuento en 15 segundos para relacionar. Era joven, era muy observador, vivía en una aldea a las afueras de Londres y tenía un arroyo que pasaba cerca de su casa. A él le gustaba ir a la tarde a sentarse en la costa del arroyo, iba con una canasta, una caja de manzanas, comía las manzanas y el cogollo de la manzana lo tiraba al arroyo. Olvídense de la ecología en esa época y lo demás. Y él miraba, fíjense cómo, una vez que ese centro de la manzana caía al arroyo, después ya tiraba las manzanas enteras para ver qué pasaba, se sumergían, salían a la superficie y eran llevadas por la corriente del arroyo, indefectiblemente. Salvo que en algún punto ese arroyo estuviera turbulento, entonces esas manzanas daban vueltas, iban, venían, pero no definían. Bueno, eso después de mucho estudio, él lo enunció como un efecto físico. Todo cuerpo que está circulando en un flujo líquido en movimiento se somete a la dirección del flujo de ese líquido en movimiento. Todos los efectos físicos siempre partieron, y si no, piénsenlo, fíjense, a partir de la observación de algún fenómeno físico. Piensen en el pararrayos de Benjamin Franklin o cualquier otro que ustedes quieran. La manzana, ¿se acuerdan? Por el tema de la ley de gravedad, cuando caía la manzana, etc. Efecto Doppler es ese. Es ver cómo, en este caso, a ver, las manzanas vendrían a ser los glóbulos rojos. El lecho del arroyo vendría a ser el vaso. El agua del arroyo vendría a ser la sangre. Entonces evaluamos cómo los glóbulos rojos y los otros elementos de la sangre circulan en una dirección determinada de ida, de llegada, mejor dicho, o de continuidad según los colores. O si hubiera patología, esos flujos turbulentos, esos remolinos que decían. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, finalizamos acá la clase. Les agradezco por estar, por las preguntas, por la atención. Y nos volvemos a encontrar entonces el viernes próximo, que va a ser viernes 10. Tengo entendido que va a ser nuestra última clase antes del primer parcial. Y la